Hola a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Aquí no sé dónde están ustedes, pero aquí en mi casa está cayendo el diluvio. Entonces espero que no tengamos problemas ni con ruido ni con nada más. Vamos a ver, estábamos nosotros, ya voy a abrir exactamente donde quedamos para continuar. La semana pasada, ¿qué fue lo que hicimos en la práctica 2? ¿La terminamos? ¿No empezamos la 3? La Sí, de profe, gráfico. la 3. Estamos viéndola como, pero no No haciendo. hicimos ningún ejercicio. Ya nos Sí, enseñó no. rápidamente la función de gráficas, si mal no recuerdo. Ah, porque les expliqué cómo era, pero no empezamos la práctica. Ok, con razón yo, Exacto. Y como con no razón tenía yo decía, cambio, ¿por qué no tiene el archivo donde lo dejamos? Y ahí es por esa razón. Ok, Pues fue como muy rápido, no sí, hicimos la práctica en sí, general. solo les di como el Y la paseíto ahí, introducción. el tour por Ajá. esas cosas. Ok, profe, una pregunta rápida ya antes de que empiece. Estaba revisando como la carta del estudiante y según eso tenemos la prueba práctica el 17 de septiembre y la teórica el 24. ajá, Esas fechas las mantenemos. sí. Ok, perfecto. Gracias. Y eso se mantiene, a menos que haya un cambio en algún momento, yo les avisaría del cambio, pero se mantiene siempre como está en el programa del curso. ¿Ok? Eventualmente no, veamos, pero yo creo que ya ahora lo que vamos a ver ya es más rápido porque ya están más familiarizados con el uso de Excel y van a ver que esta cosa de gráficos y tablas dinámicas es más asunto de análisis que nivel de dificultad de hacerlo. De hecho, es hasta más difícil cuando estamos trabajando con las funciones porque hay que entender los parámetros. En cambio, ya las tablas y eso es muchísimo más sencillo. Pero vean, para empezar, yo les había comentado algo de la iniciativa de laboratorio virtual, ¿cierto? No les había dicho nada. Sí, se nos había contado. Okay. Ustedes, en buena teoría, por favor, fíjense, recibieron un correo del NACO de Ricardo Villalón, Sí, de algo donde, de una nube. ah, De algo de una nube. exactamente, la nube académica computacional, es lo que se conoce como el NAC, ¿verdad? Entonces, la idea era ver de ustedes los que necesiten, que no tengan la versión Excel 2016 o los que tengan algo o los que tengan Mac más bien y no tengan ambiente Windows, que hiciéramos hoy una prueba para tratar de utilizar las computadoras virtuales para ver cómo nos iba con eso. Entonces, la idea es que ahí en el correo tengo idea de que les iban a mandar manual para Windows, manual para Mac y además les iban a mandar un archivito y sus credenciales, que es un código de usuario muy parecido al correo institucional, si no es igual, junto con una clave. ¿Es cierto que tienen todo eso? Sí, señora, todo eso. Ok. Entonces, quienes puedan, les agradezco que vayan al sitio que está ahí, ya se los paso yo también. Profe, disculpe. Ajá. Y yo tengo, o sea, si yo sí tengo todo bien, yo tengo Windows y todo eso, no tengo que hacer nada al respecto. O sí. Es que yo Por vi el algo que también momento, decía de un VPN o algo así. por el momento no tendrías que hacerlo porque estás trabajando bien. La idea era para la gente que no tiene el Excel que necesitamos, que ya les está poniendo problemas con algunas de las opciones. Entonces era por ahí. Sin embargo, bueno, pero eso lo veríamos después, porque una posibilidad es que se hagan los exámenes en el laboratorio virtual y que esté restringido a que sea en el laboratorio virtual, ya por cuestiones de seguridad, de varias cosas que hay que considerar, pero entonces en ese momento sí tendrían que hacer la instalación, ¿ok? Ok. Es que yo vi algo ahí de un VPN y yo ya iba a ir a poner Netflix de Estados Unidos. No, pero ahí sí necesitarían eso, si se decide, bueno, estamos en este punto.
ya se tiene este laboratorio de prueba con unas licencias de prueba y entonces que necesitamos hacer este trabajo con alumnos para ver concurrencia y demás, para verificar que no tenemos ningún problema. Ayer lo usé yo con el grupo del miércoles y no tuvieron, o sea, los que se metieron y decidieron hacer toda la clase ahí, que fueron varios, como 6 u 8 estudiantes, no tuvieron ningún problema. Entonces está funcionando perfectamente. La idea es garantizar ese funcionamiento para hacer un poquito de presión para que nos den la aprobación, porque todavía lo tenemos así como plan piloto de prueba, no lo estamos utilizando al 100%, no se ha podido porque no se tienen las licencias necesarias. Ojo chicos, aquí en el chat les estoy poniendo donde tienen que descargar bueno, esto es para los que son de Windows, los que tienen computadora Windows. Si tienen Mac, hay otra que ya les digo cuál es, que es el TunnelBleak, y ahí descargan la versión que necesitan y van siguiendo los pasos. Y al seguir esos pasos, entonces les va diciendo exactamente qué es lo que tienen que hacer. Es muy sencillo, casi todo es por defecto. Solo dar siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar. Algunas consideraciones, hay un archivo que viene incluido, uno que se llama, el segundo que les puse es el de Mac, el que se llama TunnelBleak. Hay un archivito que tienen que poner en una dirección específica del directorio y a partir de ahí ya se conectan con el usuario que les mandaron. Entonces, los que puedan, quieran, necesiten trabajar con esto para que lo vayan instalando, en realidad debería ser bastante rápido y entonces ahí lo vamos probando, porque la ventaja que tiene esto, ya ustedes con esa credencial, mientras no nos quiten el permiso de hacer las pruebas, ustedes podrían decir, no sé, es domingo a las 10 de la mañana, voy a reservar una computadora para practicar. Y entonces van a estar disponibles 24/7. Ustedes pueden hacer la reservación para uso inmediato o podrían eventualmente decir, bueno, no, yo voy a reservar un espacio para mañana a las 3 de la tarde. Y entonces ya tienen su computadora reservada y ustedes dicen cuándo y entonces pueden distribuir así muy bien el tiempo. Entonces, vayan instalando los que necesiten. Profe, disculpe. Ajá. Es que ya ingresé al link, pero la verdad no sé dónde puedo descargarlo. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, dame para dejar que compartas. Listo, ya podrías compartirla. Este es. Hay Me que mandé su sitio, pero en el Blick. me manda acá abajo. Y si lo doy acá como verificar la descarga, me tira ahí. Entonces no. O sea, no empieza a bajar nada, digamos, ningún archivo. Déjame ver qué dice. ¿El manual lo tenés ahí a mano? Para ver qué dice. Porque yo lo probé. La que yo probé, la probé desde Windows. No he probado la de Mac. Lo comparto. Aquí lo tengo yo, ya. Ok. Eh, Es que el manual solo viene la primera, digamos, con esa pestaña, pero no dice dónde seleccionar ni nada. sí. Una versión que no sea de prueba. Entonces, que no sea la beta, donde dice esa TunnelBleak 383. 383, esta. Es esa que tenés vos ahí. Ahora sí. Ok. Listo. Gracias, profe. Perfecto, perfecto. Y entonces ahí, si ustedes vieran, por ejemplo, que hay pasos que están en el manual, que hay pasos que tienen que hacer con el software que no están en el manual, ustedes me dicen, profe, falta tal cosa, porque igual el manual lo están haciendo otras personas y la idea es revisar que esté todo completo para que si ya lo abrimos a todos los estudiantes de la cátedra, que son más de 1000, que esté lo más depurado posible el manual. Entonces, ustedes me dicen, profesora, falta una pantalla. Ustedes me dicen, ¿dónde falta una? Y entonces lo volvemos a revisar ahí con la gente que está haciendo, digamos, el de Mac o el de Windows o el que sea. O si tuvieran cualquier problema de eso. ¿De acuerdo? Ahí su retroalimentación nos interesa montones y va a ser muy valiosa. Así que de veras les agradezco. No va a ser molestia si me dicen, profe, faltan un montón de cosas. No, ustedes solo me dicen, faltan cosas aquí, esto y esto, y ya nosotros nos encargamos de actualizar todos los manuales y demás para que quede lo mejor posible. En el caso, Dios quiera, que sí nos lo aprueben. ¿De acuerdo? Eso en ese sentido.
Después de la práctica, entonces, lo que habíamos visto, dijimos que era como el tour por la parte de hacer los gráficos. Y entonces ahora vamos a empezar con la práctica esta de gráficos. Profe, perdón, ¿nos tenemos que descargar algo o seguimos con la que teníamos de la vez pasada? Ya la 2 la habíamos terminado. Y vamos a empezar la 3, que yo les hice como les puse dónde eran los gráficos, dónde se insertaban, las diferencias de las tablas y eso, pero no habíamos empezado a hacerla. Entonces tendrían que descargarla, si no la descargaron, la práctica 3, las instrucciones y la plantilla. Profe, perdón, ¿podemos descargar el programa después o durante la clase? Como quieran, si lo quieren usar de una vez, pueden hacerlo de una vez. Como yo ahí voy grabando la sesión, eventualmente después podrían ver si quedaron con alguna duda o lo pueden más bien instalar después para tratar de utilizarlo y ahí me avisan cómo les va. Sí, profe, verás que no funciona, al menos en Mac. Dice que la instalación falló y que intenté instalar un archivo de configuración que solo es un archivo de ejemplo. Dice que debe ser modificado para conectarse a VPN. Ok, vos podés tomarle una foto a eso y me lo mandas, por favor. ¿Al privado? Sí, al WhatsApp puede ser o cualquiera de esos. Listo, profe, gracias. 1.000.000 de gracias. Okidoki. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Importante, ¿no? Para que veamos todos en lo que vamos a trabajar. Ok, aquí tenemos entonces esta práctica. Ya, como les dije, les había explicado el paseíto ese de cómo se trabaja con esto. Y ahora vamos a hacer este trabajo. Ya tienen que tener entonces la plantilla. Yo la tengo por acá. Solo voy a cambiarle el nombre para dejar la plantilla intacta y saber que esta es la que estamos trabajando nosotros. Grupo 11. Clase, esta es la 3. Ok, como les había comentado antes, es el mismo como que habíamos trabajado en la práctica anterior. La única diferencia acá es que si ustedes ven, solo están los valores. No estamos calculando mediante fórmulas ninguno de los datos, sino que lo que hice fue copiar los valores nada más para no tener problemas a la hora de copiar de un lado a otro y que se jalan las fórmulas y a veces no se jalan bien. Entonces, por eso lo dejamos así, pero por lo demás es exactamente el mismo documento. Vamos con el ejercicio 1. Me dice que copiemos los datos del A5, la M35 de la hoja obligaciones, a las celdas B2, N32 de la hoja datos ordenados. Esto es súper fácil, ¿verdad? Marcamos. En este caso, vean que no estamos con toda la hoja, sino que simplemente un grupo de celdas. Aquí, control copy. Y esto lo pongo en una nueva hoja. Qué raro, ¿cómo me decía de la nueva hoja? Ah, sí, es que tenía que hacer la nueva hoja primero. De repente me perdí y dije, ¿por qué no tengo la hoja? Ok. En las celdas B2, N32. Aquí lo vamos a copiar. Vamos a ponerle aquí datos ordenados. Acuérdense, aquí si hay algo de esto que no se acuerdan bien cómo se hacía, me van preguntando, no se queden con dudas. Esto, digamos, ya lo hemos hecho varias veces, entonces en buena teoría ya lo manejan, pero si tienen cualquier duda me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Acuérdense que aquí cuando vemos estos gatitos, ¿verdad? En números, significa que es que la columna no es lo suficientemente ancha para mostrar el dato. Así que le damos aquí doble clic o eventualmente la movemos tanto como queramos para que ya podamos visualizar todos los datos. Esto es lo primero que me dice que hagamos. Ahora me dice que voy a generar una tabla con encabezados con los datos que acabo de copiar. Entonces, como les había mencionado antes, esto pues sí tiene su nivel de inteligencia, digamos, ¿verdad? Porque detecta qué podría ser una tabla. Yo solo me ubico dentro de los datos, vengo a la pestaña insertar y le digo que quiero generar la tabla aquí en tabla, la que dice solo tabla. Profe, un segundito, es que no logré copiar la tabla
en la página nueva. ¿Cómo fue que hizo, profe? Yo lo marqué, ¿verdad? Ujú. Acá. Le di control C. Igual podrías venirte a inicio a darle estas dos hojitas. Estas son las de copiar. Ajá. Cualquiera de las dos opciones. O si lo tenés marcado ya, también clic derecho y ahí le das copiar. Cualquiera de esas opciones. Así que ya le diste copiar, ya está en la memoria. Yo hice una nueva hoja, me pasé a una nueva hoja aquí con este más que tenemos acá. Y ahí me ubiqué en la celda B2, que era donde me decía, y le di control V. La otra es, bueno, cuando ya hay algo copiado, aquí se habilita este pegar, le podrías dar pegar, o igual podrías darle con el clic derecho para darle las opciones de pegado. ¿Ya lo Gracias, lograste profe, hacer? ya lo logré. Sí. Genial. Como les decía, entonces ya estando acá, yo lo que hago es que me vengo a insertar, teniendo el cursor dentro de la tabla y le doy tabla. Acá me salía esta ventanita donde estaba confirmando que ese fuera el rango de celdas que yo quería incluir en la tabla, le doy a aceptar. Y esto, acuérdense que es porque me cambia el formato y de una vez vean que ya me incluye los filtros para cada una de las columnas. Entonces, eso ya son cosas que trae automáticamente. Ya eso es una tabla. Ahora me dice ejercicio C. Vamos Profe, a perdón, ¿podría repetir un momento? Es que se me quedó pegado. ¿repetir qué? Lo de la tabla, digamos, es que me perdí un toque. Después de copiarla, ajá. Estoy aquí. Yo Ok. tengo el cursor en algún lado dentro de la tabla, insertar, y aquí le doy tabla. A la ventanita, solo le doy a aceptar, y listo. Ya debería salirte como una tabla. Ok, sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora me dicen, vamos a hacer un ordenamiento por niveles con los siguientes campos. ¿Okay? Entonces, fecha de vencimiento, de más antigua a más reciente, va a ser el primero. El segundo, apellidos en orden alfabético. El tercero, por nombre en orden alfabético. Y el cuarto, por monto principal de mayor a menor. Entonces, ordenamiento por niveles será cuando yo a la vez hay varios criterios que estoy utilizando para ordenar la información. Y cuando tengo eso, que acuérdense que también lo podíamos hacer aunque no tengamos los datos en tabla, lo que hago es venir acá a inicio y decirle que voy a ordenar orden personalizado acá. En este orden personalizado es donde puedo agregar los niveles conforme a lo que me están solicitando. Primero, fecha de vencimiento de más antigua a más reciente. Entonces, escojo por el encabezado el vencimiento y acá de más antiguo a más reciente, ya se está. Acuérdense que aquí también me va a poner los tipos de ordenamiento que puede hacer con base en el tipo de dato que estamos trabajando. El segundo es por apellidos en orden alfabético. Entonces yo agrego el nivel. Ahora voy a buscar apellidos y en orden alfabético ya lo tengo aquí. Ahora dice que vamos a hacerlo por nombre en orden alfabético, es el tercero, entonces agrego un nuevo nivel, esta vez por nombre, también en orden alfabético. Y el último criterio es por monto principal de mayor a menor. Agrego un último, que es el principal. En este caso, por defecto me pone de menor a mayor, pero yo lo quiero al revés. Entonces cambio acá, de mayor a menor, y ahí le doy aceptar. Entonces, está por fecha de vencimiento, digamos, estos tres son iguales. Dentro de esta fecha de vencimiento está ordenado por apellidos y después por nombre. Bueno, en este caso los nombres son iguales. Y dentro de lo del nombre, de mayor a menor, por el monto principal. Entonces, así puedo hacer diferentes tipos de ordenamiento que nos van a servir después cuando estemos haciendo los subtotales. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna duda. No. Vean que esto, por eso les decía que ya es como más rápido, ya entendiendo ciertos conceptos, porque ya son opciones que vienen ya definidas cómo es que se hacen. Y nosotros solo le ponemos algunas cositas y ya ejecuta lo que nosotros estamos esperando. Bueno, Profe, ¿qué ajá, pasa si tengo unos números que están como unos asteriscos? como gatos, Sí, bueno, eso. ¿sí? Eso es porque
es esto. La columna es muy angosta para la cantidad de números que hay, entonces hay que ampliar el ancho de la columna para poder visualizarlos. No es ningún error, la información está correcta, pero no la puedes visualizar bien. Gracias. Ok, ahora Profe, vamos otra a... pregunta. ¿Perdón? Ujú. Sí, otra pregunta. Cuando lo estoy organizando en monto principales, Ajá. no me sale como la opción para poner monto principal. Se llama O principal. Acuérdate que el nombre es este que tenemos aquí. ahora sí, ya, mejor. Gracias. Si nosotros Profe, decimos yo monto tengo principal. otra, perdón. Ajá. No, que siempre se fijen porque el nombre que aparece es tal como está escrito acá. ¿Cuál es la otra pregunta? Es que no estaba viendo porque estaba acomodando la tabla y no sé si desde el principio lo hizo con orden personalizado o Primero hicimos la el... tabla, después hicimos el Sí, orden sí, la tabla personalizado. ya la... Ajá, pero todos los cambios los hizo con orden personalizado. Digamos, el vencimiento y después el resto con orden personalizado. Sí, es que es la misma ventana. Yo llego acá a Ajá, ok, ordenar. es que también Aquí, cuando iba a cambiar el vencimiento me salía la opción de hacerlo sin personalizar, entonces eso era. no, pero sí se hacen en una sola. Ok, Ujú. Lo que me decía por acá es que, bueno, vamos a cambiarle el tema a la tabla, por eso que se llama orgánico, y le vamos a poner colores de tonos azul cálido. Entonces, estos estaban, ¿dónde estaban? Aquí en disposición de página. Aquí vemos los temas, eso es para que recuerden que eso está aquí. Y estos son los estilos que trae por defecto. Este es el orgánico. Entonces, este es el que vamos a seleccionar. Aquí tengan en cuenta que cuando lo cambian en una hoja, se cambia automáticamente en todas para mantener el mismo estilo. ¿Ok? Entonces, todas van a cambiar en función del cambio que ustedes hicieron. De esta, ahora me dice que vamos a escoger los colores azul cálido, que sería este que está acá, y ese sería como el resultado. Igual esto me lo va a cambiar para absolutamente todas las hojas. ¿Ven? Entonces, siempre tengan cuidado cuando han puesto colores de fondo y demás que no son parte del tema, que no son de los estilos que ya vienen, porque cuando yo cambio ese estilo o ese tema, pues se cambia todo y a veces, dependiendo de lo que sea, queda muy feo. Ojo también acá, por ejemplo, yo ya lo tenía acomodado para que estuviera con un buen ancho cada una de las columnas para mostrar los valores. Cuando cambio el tema, cambian las letras, a veces se hacen más anchas y demás, entonces tendría que hacer una revisión de eso para que siempre se visualicen los datos correctamente. Profe, Ajá. perdón, es que me quedé pegado cuando hizo lo de los colores. Ajá. ¿En dónde? ¿Cambiaste el tema o no? No llegué a cambiarlo. Ok, aquí en disposición de página, en esta pestañita disposición de página, Ajá. escoges temas. En este caso me están pidiendo el orgánico, entonces aquí lo cambiamos a orgánico. Le das clic ahí al botón y ya queda. O sea, en temas y debería de salir ahí. Ahí debería salir el orgánico. Ah, ok, sí, es que, ajá, Ya lo listo. ves. Sí. Y así que ya tenés el orgánico, entonces vinimos a cambiar en colores, que en este caso le pusimos azul cálido. Ok, Listo. sí, gracias. Perfecto. Vamos a ver acá. Ahora, ejercicio que sigue, vamos a generar ya un gráfico. Vamos a irnos entonces a la hoja resumen, que es esta que tenemos por acá. Y aquí me dice que para esta hoja, que seleccione el rango de celdas del A1 al B5 e inserte. Profe, Ajá. tengo un problema con ponerle el orden a las columnas o filas. Se cambian a cada rato y no se queda la fecha de vencimiento en un solo orden, ni se queda el nombre ni el apellido en el orden que yo quiero. ¿Puedes compartir pantalla? Sí.
para ver bien por qué. Pregunta, ¿alguno está trabajando en las máquinas virtuales? No. Ok. Por ejemplo, aquí ordenar y filtrar. No, pero es que ahí tenés que agregar niveles. Ah, ok. Ya, pues si vamos a hacer varios, tenés que ir agregándolos. Primero vencimiento, ahora agregas el nivel, ahí pones el que sigue, que son apellidos. No, todavía no. Hay que poner los 4 ahí. Voy. Ahí, ajá. Ahora agregas uno más, que sería nombre, pero ese tenés que bajarlo. ¿Ves? A donde dice copiar nivel, hay una flechita para arriba y una para abajo. Dale Ajá. abajo, ajá. Y ahora agregas un nuevo nivel, que se va a hacer por el principal. Y ese de mayor a menor. Y ahora sí te lo va a ordenar igual. Ok. Gracias, profe. Ok. Vamos a ver acá. Entonces, de la 1 a la B5 dijimos y vamos a insertar un gráfico circular en 3D. Entonces, de la A1 a la B5, aquí seleccionamos, eso es lo que queremos generar con el gráfico. Nos vamos a la pestaña Insertar y en Insertar, aquí tenemos, bueno, todos los gráficos que habíamos visto, estos son los circulares, dice que en 3D, entonces escogemos esta opción. ¿Okay? Ahí es ese gráfico que corresponde a los datos que están aquí marcados. Cuando yo tengo ya un gráfico, es un objeto adicional que se añadió a la hoja de Excel, entonces voy a tener además estas dos pestañas que son específicas para el manejo de los gráficos. En diseño de gráfico, vean que aquí tengo diferentes opciones de ver exactamente los mismos valores. Y como sigue siendo un gráfico circular, son muy parecidos. Pero pues tienen sus leves cambios que dependiendo de lo que yo quiera mostrar, me van a servir más unos que otros. La otra pestañita que me aparece es esta de formato, donde yo le puedo ya poner, digamos, para las letras, rellenos de cada una de las figuras y demás. Eso ahorita no lo vamos a tocar mucho, como les digo, ahí está para que lo puedan hacer después, pero eventualmente lo que más nos va a interesar para efecto de nuestro curso sería la parte del diseño, donde hay opciones para ver si quiero poner leyendas, si quiero poner porcentajes y demás. Estas dos pestañas desaparecen cuando yo hago clic en otra parte de la hoja. Entonces, si en algún momento necesitan hacer un cambio y no las ven, solo hagan clic donde está el gráfico y ahí las van a tener. Esto funciona igual, por ejemplo, cuando tenemos las tablas dinámicas. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí, Bram? Profe, noté que cuando ya se generó el gráfico de Excel, la celda que dice tipo de pago no aparece en ninguna parte. No. No, aquí no aparece porque yo no estoy poniendo, esos son los títulos, no son los valores. Yo tendría que escoger si quiero en algún momento, déjame ver si alguna lo tiene. Poner los títulos, no, aquí no lo pone. Lo que pasa es que sí me da la sensación de que es me da la ayuda, más bien no la sensación de que esta es una serie y estas son las cantidades. Entonces, por ejemplo, montos sí aparece, pero en vez de aparecer aquí tipos de pago, yo lo que pongo son los valores que tengo. Eventualmente yo podría incluir tipo de pago aquí como una leyenda para saber tipos de pago que son estos. Pero de ahí, esos son como las opciones que trae. Como te digo, yo podría hacer todos esos cambios haciendo modificaciones dentro del diseño, agregando elementos, dependiendo de lo que quiera hacer para que quede más información. Lo que pasa es que también hay que considerar que cuando trabajamos con gráficos, tratamos de que todo sea muy visual, no tanto el montón de etiquetas con un montón de datos porque se hacen ilegibles. Entonces, tal vez por eso es que me aparece la parte de los montos, que es el valor en el que estamos dividiendo el pie, pero acá me pone las características para no ponerlo. Como les digo, podríamos incluirlo, sí, claro, pero eviten que sean
objetos gráficos, en este caso, muy recargados de información porque la gente se pierde. Y ojalá si tenés 5 gráficos y todos los gráficos están con muchas etiquetas y con muchos textos, la gente se pierde entre tanta información. Entonces, tratar de que sea lo más plano posible, por decirlo así. Entiendo. Gracias. Ok. Y ahora me dice, escoja el estilo de diseño que más le satisfaga, verificando que incluya los porcentajes y etiquetas del gráfico. Entonces acá, como les dije, seleccionándolo, yo aquí escojo uno que tenga las etiquetas y los porcentajes. Este tiene porcentajes, por ejemplo. Este también tiene porcentajes. Y creo que solo esos tienen porcentajes. Si no, yo podría añadirlos, como les dije. Yo puedo venirme por acá, por ejemplo, y me parece que es en diseño gráfico. Ven, yo les puedo poner acá, digo diseño rápido, cómo quiero que aparezcan los porcentajes. Por ejemplo, aquí. Ahí me aparece ese 4%, o ahí yo puedo hacer ese tipo de cambios si quisiera. Y ahí me lo va poniendo dependiendo de lo que yo vaya marcando. Pero por ahí, nuevamente, no es que nosotros vamos a estar viendo tanto que trabajen y que lo cambien, sino que sepan dónde hacerlo cuando ustedes lo necesiten. Ahí ustedes escogen, entonces, el que les guste, el que más se apegue a lo que se les está solicitando. Vamos a ver eso, el primer gráfico. Ven que como les digo, esto es bastante rápido, más que todo es saber qué tipo de gráfico hay que presentar, pero también poco a poco, conforme vayan viendo qué datos presentan en cada curso, de ciertas formas, pues entonces ya ahí van a saber ir escogiéndolos con base en eso que se les esté solicitando. Vamos ahora a este primer análisis dinámico. Vamos a trabajar siempre con los datos de la hoja obligaciones, los datos base, y vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Entonces, nos devolvemos aquí a obligaciones. Estos son, bueno, los datos bases están acá. Le damos insertar y esta vez sí le vamos a decir tabla dinámica. Ella detecta para donde está el cursor cuáles serían los datos que deben estar incluidos dentro del rango. La opción por defecto, como les había mencionado la vez pasada, es que sea en una nueva hoja de cálculo. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Aceptar. Esta es la nueva hoja que me hace. Entonces, esto que tengo acá, este dibujo que está a la izquierda, es la tabla dinámica que en este momento no tiene nada porque yo no le he dicho qué incluir. Si ustedes ven, acá tenemos en el lado derecho el panel donde están los campos de la tabla dinámica. Aquí tenemos todos los campos que estaban incluidos, que yo le dije que iba a considerar, y esta parte de aquí abajo es la que me da la estructura. Hay 4 áreas, habíamos visto filtros, columnas, filas y los valores, que es a final de cuentas lo que nosotros queremos analizar. Entonces, nosotros tenemos que establecer ahí la estructura de nuestra tabla para poder visualizar los datos. Mientras no haya campos en ninguna de estas áreas, la tabla me va a aparecer así, vacía. Vamos a ver aquí qué teníamos. La hoja se llama Análisis Dinámico 1 y la ponemos después de datos ordenados. Entonces aquí. Análisis Dinámico 1. Y la ubicamos después de datos ordenados. Así que tengo eso. Vamos a hacer esta partecita. Dice, vamos a poner un filtro por estado del certificado. Entonces, este que está aquí es el estado, el que me dice si está vencido por vencer o si es activo. Y me dice que es un filtro. Entonces, yo lo arrastro aquí con el clic y lo suelto sobre filtros. Ya entonces vean que ya tengo mi primer valor aquí en estas columnas. Ahora me dice que la frecuencia de pago la voy a ubicar en una columna. Entonces, la frecuencia de pago de intereses la arrastro hasta donde dice columna. El tipo de tasa lo voy a poner en una fila. Entonces, yo busco el tipo de tasa. Va para una fila. Y en valores voy a poner la cantidad de certificados que hay. Entonces, yo puedo contarlos por el número de certificados, ¿cierto? Este es el número de certificado. Ahora, ojo,
El número de certificado, vemos aquí, es este. Como la tabla dinámica por defecto, cuando tiene números, lo que hace es sumarlos, lo que está haciendo ahí es decir 3.363 más, 3.349 más, 3.333, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero que haga eso. Yo quiero que me diga 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decirle que no quiero sumar los valores, este que viene acá, sino que voy a cambiar la configuración. Hago clic en esta pestañita que está aquí y le digo configuración de campo valor. Ahí me va a salir esta ventana que vean que inicialmente me pone la suma y yo le voy a decir, no, no voy a sumarlos, voy a contarlos. Eventualmente, si quieren el promedio, máximo, mínimo, cualquiera de las opciones que estén ahí, ustedes pueden hacerlo. Entonces yo le digo, voy a hacer el recuento y le voy a dar aceptar. Entonces aquí ya cambia, dice cuenta de números de certificados y ya aquí sí tengo los valores correctos. Yo obviamente a esto puedo darle el formato que yo quiera. Y esta es mi tabla dinámica. Como les dije antes, cuando yo tengo el cursor en la tabla dinámica, me aparecen estas dos pestañas adicionales, la del análisis de la tabla y la parte de diseño. ¿Verdad? Diseños para ver los colores, análisis es para toda la parte como de configuración. Siempre que quiera hacer cambios en la estructura, tengo que tener este panel de campos disponible. Yo lo puedo cerrar, por ejemplo, acá con la X. Si yo después quiero cambiarlo, necesito mostrarlo, en análisis de tabla dinámica vengo a mostrar y en mostrar le digo la lista de campos y aquí tengo para poder mover los datos. Ahora, esto entonces me está diciendo. Profe. ¿Sí? Vieras que a mí no me quedó en el mismo orden mensual, trimestral, anual, pero no sé si eso hay algo malo. No, mientras los valores estén igual. Sí, todo igual, pero es el orden que no sé. Sí, yo no sé por qué a veces cambia eso, porque estamos partiendo del mismo archivo. Y no sé por qué lo cambia, sí, no siempre lo deja con el mismo orden, pero no hay ningún problema, mientras los datos estén correctos. Como les decía, aquí puedo ver entonces este tipo de frecuencias y demás. Aquí yo puedo hacer un filtro y decir, bueno, ahí estoy viendo todos los certificados. Ahora quiero ver solo los que están por vencer. Le doy a aceptar y resulta que es este. Entonces vean que todo lo demás, lo que no tiene valores, de acuerdo a la selección, lo elimina. Si digo, no, ahora voy a ver los que están activos. Le doy a aceptar y aquí está la información. Entonces por eso es que me facilita mucho ver esos resultados. Vean que siempre lo que hago aquí es resumir los datos. Yo no voy a tener el detalle de todos los certificados. No es lo que persigo con una tabla dinámica. Con la tabla dinámica yo quiero ver resúmenes de información y yo establezco cuáles son los criterios para hacer el resumen. Pero siempre va a ser información resumida con la que yo después puedo hacer análisis de lo que necesite hacer. No importa lo que sea. ¿Okay? Profe, la tabla no me quedó igual. Tengo como un problema aquí de que los meses quedaron así, anual, trimestral, vencimiento total general en la parte de arriba del... Sí, es lo que decía compañero, que está en otro orden, pero no importa mientras los valores estén bien. Y tengo unos, digamos, unos números más grandes que los que usted tiene puestos ahí. ¿Más grandes, de mayor cantidad o de que la De mayor cantidad. Eso sí está raro, porque estamos partiendo de la misma... ¿Puedes compartirlo? Sí. Bran, ¿tenés una pregunta también? ¿O es que dejaste la mano alzada? La dejé alzada. Ok. Es que no, fíjate que en el campo de valores todavía lo tenés como la suma, que fue lo que les dije, como los certificados, el número es un número, el valor por defecto es sumar. Entonces andate ahí a suma, le das el clic, ahí, en configuración de campo de valor. En vez de suma es recuento, estamos contando la cantidad de certificados, no sumando los valores. Listo, ahí está. ¿Ok? Por eso tienen que tener muy claro cuál es el valor que ustedes quieren poner ahí
para garantizar que están visualizando los datos correctos. Ahora, eso es en esta parte, ya la tablita dinámica, por aquí me decía, genere un gráfico de columnas agrupadas 3D para los valores de la tabla dinámica. Entonces, columnas agrupadas 3D. Vamos a irnos a la tabla dinámica, igual aquí en cualquier lugar del cursor, vamos a la pestaña Insertar, y ahora sí le vamos a decir que vamos a incluir un gráfico dinámico. Ahí vamos a escogerlo. El de columnas 3D, creo que es este, sí, columna agrupada 3D. Y le vamos a dar a aceptar. Y esto es lo que me genera. Entonces, el gráfico dinámico está relacionado con una tabla dinámica. Entonces, conforme cambia la tabla, cambia el gráfico y viceversa. Si yo en la tabla llego y le digo, solo quiero ver los activos, aquí están los activos y el gráfico queda actualizado. Si yo en el gráfico llego y digo, no, quiero ver los que están vencidos, entonces se actualizan los vencidos en el gráfico y en la tabla. Por eso es que tenemos esa relación. Me sirve muchísimo porque si tengo un montón de gráficos asociados, bueno, no, si tengo un montón de gráficos más bien y no están asociados, cada vez que yo haga un cambio en esto, tendría que ir a hacer un cambio en cada uno de los gráficos. En cambio, cuando los tengo ligados, yo hago el cambio donde quiera y sé que visualmente todos los datos están actualizados con el filtro que hice en cualquiera de los objetos que está relacionado. Entonces, vean que realmente es una gran ventaja. Por eso es que vale la pena verificar dónde puedo utilizar ese tipo de cosas. Ahora, entonces me dice, bueno, hagan los cambios en los valores para ver cómo cambian los datos en la tabla de gráfico. Bueno, eso ya lo hicimos. Y ahora vamos. Profe, Ajá. es que, digamos, donde está la ventanita de frecuencia me aparece encima del gráfico y no sé cómo moverlo. Esta ventana, Ajá, está como encima del gráfico y no la puedo mover. en eso te puedes venir a la parte de diseño. A Sí, en todos aparece así. ¿Y no te gusta? ¿Por qué? Digo yo. O sea, Porque no se ve ordenado. y de aquí no hay ninguno que te parezca ordenado. No, no, es que, o sea, en todos sale la frecuencia encima del gráfico, o sea, no importa el diseño. Yo puedo cambiarlo, sí, yo puedo cambiarlo si me vengo a diseño, por ejemplo. ¿Ves? Aquí yo puedo Ah, ok, voy a en esta intentar. parte donde lo quiero. Ah, Ahí, ya pude. Gracias. ahí escoges el que Sí. quieras conforme a eso. Como les digo, aquí hay mucho que hacer, se puede perder mucho tiempo, ¿verdad? Tratando de aprender haciendo todas esas cosas. Habrá que ver qué tanto las necesitan para que vayan viendo cada uno de los aspectos. Son cosas que ya son mucho de forma, no tanto de fondo. Para efectos de nosotros, me interesa que puedan presentarme los datos que se les solicitan. Entonces, si la frecuencia está aquí, sí, a veces no se ve tan bonito. Si logran hacerlo rápido y presentarlo muy bien, genial. Pero les digo, la prioridad es que me presenten los datos correctos, no tanto que sea lo más estéticamente diseñado o colorido, o que sea de lo mejor, sino que nosotros a nivel de este curso nos enfocamos más en los datos. Y yo entiendo eso de que me guste más y todo, porque yo también en eso soy muy perfeccionista, pero no nos daría tanto tiempo de ponernos a hacer tanto detalle, porque nuevamente lo que nos surge más es empezar a trabajarlo y ya que con el tiempo ustedes vayan detallando ese tipo de cositas. Vamos a ver ahora. Me dice cambio de estructura de la tabla. Vieras que a mí, digamos, le doy para insertar una tabla dinámica y de una vez, o sea, me tira una, no me deja ni escoger y no tengo esas opciones como de estado y ver qué quiero ver específicamente. Compartime la pantalla. Sí. Por eso es que acabo de ingresar en este sistema. Voy para mover esto acá. Gráfico dinámico y ves que lo tira de una vez.
y Sí. no me salen opciones. Profe, creo que es este Mac porque a mí me sale igual. Es otra versión de Excel. Ahí entonces, si quisieras cambiarlo, puedes irte en Aquí en, diseño, bueno, no, dentro en del, diseño, pero del gráfico. Ahí podrías eventualmente cambiar el tipo de gráfico en la penúltima opción. ujú, columnas en 3D, ¿verdad era? Sí. Bueno, alguno de esos, ok. Entonces, ¿ves? Ahí puedes hacer ese tipo de cambios. Vean que es alguna otra cosita, ¿verdad? Porque la versión es diferente, pero por ahí está. Ok, ok. Gracias. Ok, con gusto. Acá. Bueno, lo que les decía. ¿Por qué entonces dinámica? Porque ya la tabla la puedo mover no solo para efecto de filtrar los valores y poder visualizar solo lo que me interesa, sino porque yo eventualmente podría decir, ok, no me gusta cómo se ven los datos acá. No me gusta para nada. Entonces yo llego y digo, ok, voy a cambiar, no sé, la frecuencia de pago. La voy a poner aquí en otra. Ay, acá la voy a poner en una fila. Entonces yo digo, ve, me gusta más así. Entonces vean que yo puedo cambiarlo, el gráfico se actualiza conforme yo haga ese cambio, o puedo decir, no, más bien por tipo de tasa, voy a ver los pagos. O digo, no, más bien el tipo de tasa la voy a pasar para la columna. Entonces yo puedo hacer muchos cambios de este estilo hasta que yo diga, así me gusta como se ven los datos, o así me queda más sencillo hacer el análisis posterior de todos los datos que vaya a tener ahí. ¿Ok? Vean que entonces igual, como les dije, aquí cambia el gráfico tal como yo cambio mi tabla. Tratar en la medida de lo posible que las tablas dinámicas no tengan demasiadas columnas o demasiadas filas. Siempre tratemos de que estén equilibradas, porque si no, me pierdo mucho. Ya cuando tengo que estar haciendo el scroll para ver otras columnas y todo, ya pierde el sentido de que tengo todos los datos en un pedacito de la pantalla. Entonces, como les digo, en la medida de lo posible, porque a veces son muchos datos, tratar de lograr que haya un equilibrio entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Vean acá en las instrucciones ahora lo que vamos a hacer. Dice, vamos a eliminar de los filtros el estado. Entonces, yo me vengo acá a la tabla y el estado lo arrastro. Bueno, hay dos formas. Yo puedo hacer el clic para quitar el campo, o la otra es que lo arrastro hacia donde están todos los campos. Entonces ya me lo quita del filtro. Ahora me dice, incluya la frecuencia como segunda fila de la tabla. Entonces, bueno, la frecuencia ya la tengo como una fila. Vamos a ver cuál era el que seguía. Elimine de valores la cantidad de certificados. Vamos a eliminarlo. Y ¿cuál era el que tenía primero? La frecuencia de pago en una columna, el tipo de tasa en una fila. Esta es la primera. Porque la frecuencia me dijo que lo dejara en la segunda. Y agreguen valores la suma de los montos principales. Entonces yo busco el principal, lo arrastro hasta los valores. Y acá, en este caso, si es una suma, entonces ahí ya yo tengo la información. Entonces yo puedo ir cambiando esto. O digo, no, no me gustó. Me gusta más verlo así. Entonces ya lo dejo de esta forma. Igual yo esto puedo seleccionarlo y yo puedo decirle, ok, quiero que esté como una moneda. Y lo voy a dejar aquí, de este lado. Entonces yo puedo darle también el formato a estos valores y automáticamente en el gráfico se mantiene el mismo formato. ¿Sí, José? José Julián, ¿es? ¿Qué tiene la mano alzada? Ah, sí, perdón, estaba silenciado. Profe, ¿cómo es que usted llega a donde puede modificar las cosas y mover las cosas del lugar? Por aquí puede ser, si no es cerrado el panel este, si no le he dado X, con solo posicionarme en la tabla ya se despliega. Si por alguna razón lo cerré, está así, Ajá. entonces me vengo a esta pestaña de análisis de tabla dinámica.
Aquí me vengo a mostrar y en mostrar tengo que seleccionar lista de campos. Ah, ok, ya, gracias. Entonces, ven chicos, en realidad esto, hay mucha gente que dice que esto es súper difícil. Bueno, difícil es poder interpretar la información para saber qué datos tengo que poner acá. Ya sabiendo los datos, la parte de ubicar lo que es en fila, que es en columna, que es en filtro, es más sencilla. Lo importante es que yo identifique las necesidades, porque en este ejercicio yo les estoy diciendo, ponga tal cosa en valores y ponga tal cosa en la columna y en la fila. En la vida real no es así. En la vida real van a tener un jefe que les va a decir, mire, están todos esos datos y yo necesito que usted me diga cuál fue la categoría de productos que hizo más ventas en el segundo trimestre. Entonces ustedes tienen que ver cómo procesan todos esos datos, cómo hacen la tabla dinámica para llegar a ese resultado. Esa es la parte que es difícil. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer es solo para que vean cómo la usamos. Pero vamos a ver más bien el siguiente ejercicio es lo que tienen que acostumbrarse a trabajar. Vamos a volver a copiar los mismos datos en una nueva hoja que se va a llamar Análisis Dinámico 2. Ok, entonces volvemos a la hoja Obligaciones. Vamos a volver a copiar, bueno, aquí, la dejamos aquí, insertar, decimos una tabla dinámica, nuevamente en una nueva hoja de cálculo, le damos a aceptar. Aquí tengo la nueva hoja que dijimos que se va a llamar Análisis Dinámico 2. Y que la vamos a ubicar después del Análisis Dinámico 1. Ahí está. Entonces, ojo acá, ya como vienen más bien las instrucciones, me dice, establezca una estructura que permita analizar por tasa de los certificados cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pago de los certificados. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir a armar allá. Primer tip, siempre que a mí me digan que puedo escoger, como en este caso, la frecuencia de pago, que puedo mostrar todos o solo algunos, que puedo filtrar la información, bueno, si me dicen filtrar ya queda muy fácil. Eso significa que ese campo tiene que ser un filtro, ¿ok? Porque lo que está en las filas o en las columnas, yo no es que lo escondo en un momento y lo muestro en otro. Lo único que tiene esa característica es el filtro. Entonces, siempre que me dicen esto, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pago, entonces la frecuencia de pago va a ser un filtro y lo voy a poner como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué más me dice? Me dice... Profe, Ajá. ¿podría otra vez explicar eso, lo de frecuencia de pago, porque van filtros? ¿Por qué van filtros? Porque la instrucción me dice que tengo la posibilidad de escoger la frecuencia de pagos de lo que quiero ver. Entonces, yo podría ver todas las frecuencias de pago o puedo decir, solo quiero ver los que se pagan mensualmente. Entonces, en el momento en el que yo puedo escoger uno de los valores para mostrar la información, significa que tengo que hacer un filtro. Y entonces, por eso, tiene que estar ubicado como un filtro. Ahora me dice, ojo, de que permita analizar por tasa de los certificados, eso significa que necesito incluir la tasa. ¿Cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos? Aquí me dice cuántos. Significa que yo tengo que contarlos, ¿cierto? Entonces, para contarlos, este valor, este dato más bien es el que debería estar dentro del campo de valores, porque yo voy a contar cuántos hay para lo que sea, pero los voy a contar. Eso es un valor. Si me dijera sumar la cantidad o el total del monto de ventas, esos son sumas, siguen siendo campos que van para la parte de valores. Entonces, para contar los certificados, yo puedo decir, ok, con el número de certificado, yo lo jalo acá y le voy a contar, ¿cierto? Vengo aquí a configurarlo, le digo que es un recuento y aceptar. Ahí tengo esos dos. En este momento me está dando el total. Y entonces, nuevamente, tengo que tener la tasa y esto que está aquí, porque quiero ver cuántos están activos por vencer o vencidos,
eso es el estado. Entonces, yo sé que tengo que incluir la tasa y tengo que incluir en el estado. Fila o columna, donde quiera. Ya ahí yo decido. Pero lo que es importante es que cuando nos están dando ese tipo de información, ubiquemos cuál es el valor que vamos a poner ahí, cuáles son los filtros, si eventualmente hay, porque podría ser que no tenga filtros, y todo lo demás lo voy a utilizar como filas o como columnas. Entonces tengo la tasa y el estado, entonces yo le puedo decir, ok, la tasa la voy a poner aquí y el estado lo voy a poner acá. Esa es una forma. Entonces ya ahí tengo el resultado. Sí, Profe, ajá. una pregunta, es que me perdí un toque. ¿Cómo fue que puso el filtro? ¿Cómo lo puse aquí en este cuadro? Ajá. Bueno, digamos, lo quito, voy a quitarlo. Yo lo selecciono y lo arrastro y lo pongo acá. Cualquiera, en cualquiera de estos. Lo que hago es arrastrarlo desde donde está el campo hasta el área de la tabla donde quiero que esté ubicado. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. Como les decía, yo puedo dejarlo así o eventualmente podría decir, no, voy a poner el estado acá. Y ahí veo lo de las tasas, o voy a verlo más bien por tasas inicialmente y después por estado. No sé, ahí ya eso, como les digo, ya depende de lo que ustedes quieran visualizar. Lo que me interesa es que lo puedan definir bien y que puedan darme el resultado que se les está solicitando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, no entendí por qué puso tasas en filas o en Es lo que columnas. les dije, en la tabla dinámica lo que me interesa es identificar, primero, cuáles son filtros, segundo, cuáles son valores, porque son como los datos clave. Bueno, los valores es indispensable porque siempre voy a tener un valor. O estoy contando, o estoy sumando, o estoy sacando el promedio, o el mínimo, o el máximo, la varianza, lo que sea. Pero es lo que yo quiero visualizar en la tabla. Tengo que seleccionar también, verificar si tengo algún tipo de filtro cuando hay datos que yo quiero eventualmente visualizar. En unos momentos sí y en otros momentos no. Y de ahí en adelante, todo lo que quede va en filas o en columnas. Y ya yo escojo dónde las pongo. Como te digo, yo puedo cambiarlas y decir, no, más bien voy a ponerlo todo en columnas. Claro, como les digo, vean que eso se ve muy feo. ¿Verdad? Parece que falta información. Por eso es que yo tengo que escoger también alguna forma donde sea más visible, donde quede más bonito. Pero esa es la razón de poner las filas y las columnas ahí o en otro lado. Depende del análisis de esa información. ¿Qué es lo que quiero tener en la tabla? ¿Qué debería ser filtrado? Y lo demás acomodarlo como filas y columnas. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Profe, vieras que yo tengo un problema. En Mac sale súper diferente, entonces estoy súper perdida. ¿Será que si descargo la nube y haciéndolo tengo dudas, podamos hacer como horas de consulta la próxima semana? Sí, igual aquí queda la grabación para que lo puedas ver. Ok. Sí, pero claro que sí. Profe, Ajá. de hecho, bueno, yo ahorita estoy en el teléfono porque la compu no la tengo aquí. Yo le iba también a preguntar eso porque como no lo estoy intentando, me da miedo que ya luego sí me surjan varias dudas. Sí, pero para eso son las horas de consulta, chicas, precisamente para que donde están haciendo algo y no les sale, me avisan. Y entonces nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento y explicarles ya cómo tendrían que hacerlo. No es ningún problema. Ah, ok. Y la otra pregunta era, la semana pasada, por unos motivos personales, no pude conectarme. Entonces a mí le iba a preguntar dónde estaba la clase como para verla, porque no sé, bueno, la estaba buscando en mediación y no encontré dónde. No es... En el grupo 11, aquí están grabaciones de clase. Ah, ok, están ahí abajo. Sí. Ahí están todas. Ok, Sí. ese no lo vi. Ahí hay, déjame solo ver. Ah, no, aquí tengo que ponerles, es que lo empecé a hacer en la nube, acá de Zoom. Lo que tengo que ponerles, creo que en el chat sí se los puse, es la dirección
en YouTube porque, como siempre, ya me querían cobrar porque ocupan mucho espacio. Entonces dije, no, mejor lo subo en YouTube. Voy a actualizar aquí para que vean el canal de YouTube donde está, pero ahí quedan entonces. Gracias. Ok. Déjenme ver que por aquí me parece que alguien me puso algo en el chat. Lo de valores. No te queda claro. Los valores, ¿cómo te digo? Es que los valores son como la razón de ser de la tabla que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiero analizar? Quiero analizar las ventas. Entonces yo tengo que poner en valores la suma, los montos de las ventas que se hicieron. No importa si son por categoría de producto, por subcategoría, por marca, por modelo, no importa. A final de cuentas siempre son las ventas, entonces tengo que sumar las ventas. En este caso, yo lo que digo, quiero ver la cantidad de certificados. Entonces, la razón de ser de la tabla es mostrar la cantidad. Entonces, en un valor tengo que poner una cantidad de valores. Entonces, yo los voy contando todos los que aparezcan, en este caso por estado, puede ser por frecuencia de pago y demás. Eventualmente yo podría decir, bueno, quiero hacer un análisis del promedio de calificaciones. Por grupo o por profesor o por cátedra. Bueno, independientemente de si es por grupo, por cátedra, por escuela de la universidad, si lo que quiero es ver el promedio de calificaciones, entonces el promedio va a ser el valor que esté en valores, valga la redundancia. Entonces yo pondría ahí las notas, le saco un promedio y eso es lo que va a aparecer ahí. ¿Queda como más claro? Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora, bueno, esto sería la parte de esta práctica. Ven que les dije que esta era más chiquitita, lo que habíamos visto, ya con eso habíamos adelantado la parte de la explicación. Si no hay dudas con esta práctica, entonces vamos con la número 4. La número 4 es de opciones avanzadas, que igual es mucho de opciones que ya trae Excel para hacer diferentes cosas y para ir adelantando en trabajo, que me facilita, bueno, ahorita lo vamos a ver, me facilita hacer ciertas cosas dependiendo de cómo me vayan a dar los datos, porque no siempre le dan a uno los datos como a uno le gustarían, todos bien ordenaditos, sino que uno tiene que ir a buscarlos. Oye, entonces, Profe, perdón. Ajá. Es que se me fue la luz ahí unos minutillos. Yo le quería hacer una pregunta de que si así como son las prácticas va a ser parecido el examen o los quizzes. Más o menos, sí. Sí, el examen es más parecido a la práctica general, a la práctica número 5, porque hay de todo. Entonces es como un caso, bueno, no es un caso, ¿verdad? Pero es una situación donde se van haciendo varias cosas. Entonces, como esta es la práctica 4, tal vez esto tiene algo de parecido al examen, pero la número 5 es la que sí, si logran hacerla bien, la entienden y todo, eso es una muy buena práctica para que ya sepan que van tranquilos al examen. ¿Ok? Ok. Profe, ¿Sí? Perdón, y esta práctica 4 la descargamos también. Sí. Ok, gracias. Vayan Ajá. Pregunta, ¿cuánto tenemos para realizarle el examen? ¿Cuánto tiempo? La clase de laboratorio de 3 a 5. Ah, ok, gracias. Ok, esta de opciones avanzadas, vamos a ir trabajándola. Vamos a ver bueno, voy a salvar primero el archivo, la plantilla. Vean lo que tenemos por acá. Inicialmente es un archivo que tiene solo 2 hojas. Esta se llama planilla, donde tenemos estos datos en la columna A. No hay más datos en ninguna otra columna. Esos son los únicos datos que estamos manejando. Adicionalmente tenemos esta hoja que se llama códigos, donde yo tengo entonces nivel de estudio, tengo estos códigos y acá como una descripción. Para estado civil igual,
Para retenciones, tengo los datos de las retenciones, de qué son y el porcentaje. Y además aquí me dicen sede, provincia, cantón y nombre de la sede. Entonces yo puedo deducir que este es como el código de la sede, dónde está ubicado y cómo se llama la sede. Esa es la información que yo tengo aquí. Básicamente, ¿verdad? Estamos hablando entonces de empleados. Ojo que en esta primera columna A, en el encabezado, me va poniendo número de empleado, que aquí lo puedo ver en estos valores. Después sigue la nacionalidad, el nombre del empleado, el departamento, el nivel de estudio y el salario bruto. Esos son los datos que vienen aquí dados. Ojo también, tanto en los datos como el encabezado tengo el número de empleado, punto y coma, nacionalidad, punto y coma, nombre, punto y coma, servicios generales, que es el departamento, punto y coma, nivel de estudio, punto y coma, y el salario bruto. Entonces, estos son textos, es un texto completo, donde cada uno de los datos viene separado por un punto y coma. Estas cosas se dan bastante cuando uno recibe información que viene de una base de datos o de algún otro lugar, algún otro software, que no necesariamente es Excel, donde entonces se guardan los valores como un archivo de texto, TXT, y se separan de esa forma para que uno los pueda leer y los pueda procesar. Lo que pasa es que ponerse a separar esto uno por uno, ¿verdad? Aquí en cada una de las columnas, pues es bastante tedioso. En este caso son poquitos valores. Vean que estamos hablando de 44, 43 valores, porque tenemos uno que es el encabezado. Pero si fueran 50,000 filas, ¿verdad? Ya ponerse a hacerlo de uno en uno como que ya perecilla, ya requiere su tamaño tiempo. Entonces, tenemos esto acá y vean que por aquí más bien tenemos número de empleado, nombre del empleado, que en este caso, vean que aquí decía número de empleado y después nacionalidad. Aquí no me interesa la nacionalidad, es un valor que yo tengo que descartar, no lo necesito. Después si viene el nombre del empleado, viene el departamento. Ojo, yo aquí tengo código de sede y nombre de la sede y hasta después tengo el departamento. Entonces yo tengo que ver cómo acomodo esta información de manera que coincidan los valores con las columnas que ya tienen asignadas. Después de departamento tengo nivel de estudio y salario bruto. Aquí están departamento, nivel de estudio y salario bruto. Estas sí están seguidas. Entonces, seguidos los valores, tengo número de empleado y nombre de empleado, pero tendría que quitar la nacionalidad que está en medio. Tengo que dejar dos columnas libres porque estos datos no vienen en esta información y después tengo que poner juntos, uno a la par de otro, departamento, nivel de estudio y salario bruto. Para eso entonces es que yo utilizo la función de texto en columnas. Yo selecciono la columna, me vengo a la pestaña de datos y aquí en datos tenemos esta opción de texto en columnas, que como su nombre lo dice, agarra el texto y lo divide en las columnas tal y como yo le diga que lo haga. Tienen una característica. Yo solo puedo usar la función cuando empiezo a separar valores y todos van en columnas una después de la otra. En este caso, que yo debería dejar estas dos libres, entonces yo tengo que hacer dos veces la separación, la división del texto en columnas. Una para obtener esta información y otra para obtener esta información. Porque no hay forma de que yo diga en una sola vez, cópieme esto en estas celdas y después esto en estas otras. No. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, yo tengo que hacer tantas divisiones de texto en columnas como requiera con base en la estructura de las columnas que vienen dadas en la hoja. Entonces, estoy acá. Me vengo a texto en columnas y me sale estas ventanitas, son 3 en total, que es lo que conocemos como el asistente. Hay dos formas de hacer la división. Una es por un carácter delimitado, ¿verdad? Que esto es este ejemplo donde cada uno de los datos está dividido del que sigue gracias a un punto coma. Entonces significa que tengo un símbolo, un carácter, que es el que me divide cada uno de los datos. La otra opción que tengo es hacer una división, perdón, me adelanté.
por ancho fijo. Cuando es por ancho fijo, yo digo el tamaño que tiene cada dato y entonces se cortan los valores a partir de ese tamaño. Vamos a hacer una prueba aquí con el ancho fijo para que vean cómo funciona y después lo hacemos con el delimitado, que es el que realmente ocupamos en este caso. Perdón. Así que yo decido cuál tipo de división voy a hacer. Me voy a la pantalla siguiente. En este caso, como es ancho, por ancho, yo tengo que decirle cada columna cuál va a ser el ancho que va a tener. Entonces, yo tendría que decirle, digamos, el número de cédula termina aquí, ¿verdad? Entonces, yo ahí hago clic. Yo puedo separar el punto y coma, por ejemplo, y para eventualmente desecharlo porque ya no lo voy a ocupar. Aquí tengo la nacionalidad, aquí tengo otro punto y coma, y aquí es donde empiezan los problemas, porque yo digo, bueno, el nombre de esta Gabriela termina ahí, pero como aquí estoy tomando una cantidad de caracteres, vean que entonces en el segundo tomaría Brenes, Gámez, Eric, punto y coma, D. En el tercer caso, Monje, Hidalgo, Marvel, y ya me corta el segundo nombre. Y así. Por eso es que en este caso a mí no me serviría hacerlo por ancho fijo. Esto quiere decir que yo puedo hacerlo por ancho fijo cuando estoy seguro de que siempre todos los valores van a tener el mismo ancho. Eventualmente, que yo podría decir que está, aquí es, se me perdió, esta acá, esta la quito. Si yo dijera esto, yo lo que tendría que hacer es aquí rellenar todos estos espacios en blanco. Entonces ahí no tendría problema para dividir el texto, pero ya eso depende de cómo venga dado el dato desde donde sea que me lo están mandando. Entonces, ese es el asunto. Así que ya yo tengo establecida cada una de las columnas que yo voy a separar, con las que voy a trabajar, le doy siguiente. Y aquí viene la parte del formato que le voy a dar a cada uno de los valores que estoy separando. Esto se los voy a explicar después porque es exactamente igual que con el método delimitado. Vamos entonces, ahora me voy a devolver para irme al método delimitado, que es el que me sirve en este caso. Cambia entonces, cuando yo digo que es delimitado, la segunda ventana del asistente, donde yo acá, al decirle que está delimitado por un carácter, tengo que decirle cuál es. Entonces, en este caso, vea que tengo esas opciones por tabulación, coma, espacio, y aquí yo podría ponerle algún otro símbolo si están separados por algún otro símbolo. En este caso, yo los tengo separados por punto y coma, tal y como vimos. Entonces, en esta parte siempre me va a poner la vista previa de cómo voy a poder visualizar los datos. Y aquí vemos que efectivamente así es como yo quiero que aparezcan, ¿cierto? Entonces, le doy siguiente. Y esta es la misma ventana de formatos que aparecía de última cuando lo hice como ancho delimitado. Digo, como ancho fijo, perdón. Entonces, ¿qué es importante aquí? Primero que nada. Este campo que dice destino me dice en dónde voy a empezar a dejar los datos cuando los separe. Aquí estamos en la columna A. Si yo lo dejo en la columna A, le va a caer encima a esta columna. En este caso, yo quiero que el número de empleado empiece en la columna B. Entonces, yo aquí tengo que poner que empiezo en la columna B. Pero yo no lo voy a decir para cada celda. Yo no voy a decirle el nombre lo quiero en la C, no. Yo solo pongo en cuál columna empieza, por eso les decía antes, y de ahí en adelante, las que siguen, ahí va poniendo cada uno de los valores. Entonces, este lo voy a dejar como B. Lo otro, yo puedo decirle cuál es el formato que va a tener el dato cuando lo copie en la hoja de Excel y adicionalmente podría decirle si hay algún valor que yo no quiero que se copie en la hoja de Excel, me lo voy a saltar. Entonces, para cada uno de los valores yo tengo que establecer ese formato. Entonces yo digo, digamos, este número de empleado lo voy a trabajar como un texto. Y en este caso lo voy a trabajar como un texto porque como es un número muy grande, si lo pongo como número, puede ser que eventualmente me lo cambie a notación científica y entonces ya no lo visualizo bien. Y no es un valor que yo vaya a sumar, a multiplicar ni nada de eso, sino que es un código, es un número de empleado. Ahora me voy a la segunda columna, que en este caso es la nacionalidad, que esa no me interesa porque yo tengo número de empleado y nombre del empleado. Entonces yo le digo no importar esa columna.
Para la tercera columna, el nombre del empleado, yo le digo, esa también va a ser de texto, que es esta que está aquí. La que sigue ya es el código de sede. Entonces, yo no puedo seguir copiando estos valores porque me los copiaría en la D, en la E y en la F. Entonces, para cada uno de ellos, esta primera vez, le voy a decir que no me haga la importación de los valores. Solo voy a importar en este momento el nombre y el número de empleado. Así que ya para cada columna yo le dije cómo voy a trabajarla, le doy finalizar. Me pone este mensaje porque en la primera fila ya hay un encabezado. Entonces, quiere saber si le puede caer encima ese encabezado. En este caso le voy a decir que sí. Y esos son los valores entonces que me quedan. No me copió absolutamente nada más. Este triangulito que se ve aquí en la esquina superior izquierda es una... Perdón, Ajá. ¿qué pasó con la nacionalidad? Yo le dije que no la importara. Yo le puse a esa columna saltar. Ah, pero a pesar de que sí nos lo piden en el chunchito celeste. No, no me lo piden. Aquí en ningún lado tengo nacionalidad. Yo tengo número de empleado y nombre de empleado. Ah, ok, sí, yo me estaba basando en el título de la primera no, columna. aquí me describe todo lo que tengo. Esto es lo que yo tengo que llenar. Ah, ok, listo. Gracias. Como les decía, esto es una advertencia de que esto podría convertirse en un número, pero que yo lo tengo escrito como un texto. En este caso, yo sé, yo le voy a decir acá, no voy a convertirlo en número, sino que voy a ignorar el error. Ya para que me deje de aparecer. Ahora, Profe, perdón, ¿cuáles eran los que tienen que aparecer? Es que me perdí un toque. Estos dos, número de empleado y nombre del empleado, nada más. Los demás entonces le doy que no importa. Sí, que no es que no importan, no importarlos. A no importarlos, sí. Sí, es diferente. En la primera vez, esos les tengo que decir no importar, saltar esos datos. La nacionalidad, el departamento, el nivel de estudio y el salario bruto, no los hago en la primera. Entonces, así ya tengo esto separado. Ahora, Profe, yo quiero... Ajá. Bueno, como yo sí puse la nacionalidad, ¿cómo hago para poder quitarlo? Dale deshacer. La flechita para atrás. Sí. Ujú. Dale deshacer y lo volvés a hacer la división de texto en columnas y le pones a nacionalidad saltar. Ah, ok, o sea, no hay un hack ahí para hacerlo rapidillo. Por lo menos yo no lo conozco. Si lo hay, no lo conozco. Ah, ok, Profe, ok. ¿y si solo corta la columna? Lo que pasa es que ya le cayó encima aquí a nacionalidad, ya cambió el orden de todas estas. Porque entonces aquí le aparece nacionalidad, aquí le va a aparecer nombre de empleado y aquí entonces ya aparece el nombre de la sede y donde va a poner el código. O sea, tendría que por lo menos entonces incluir la nueva columna de código de sede y demás. Hay varias formas de hacerlo. Profe, ¿podría volver a explicarlo? Es que lo estaba haciendo y bueno, no me salió. Voy a deshacer entonces el mío para que vean cómo es. Texto en columnas. Delimitado. Ahí está punto y coma. Y entonces decimos el número de empleado. Bueno, empezamos primero siempre. ¿Dónde voy a copiarlos? En la columna B. El número de empleado lo voy a guardar como un texto. La nacionalidad no la voy a importar. El nombre del empleado también lo voy a guardar como un texto. Y los demás no los voy a copiar ahorita, porque si no me los copia a la par. Y a la par va el código de la sede. Entonces eso lo voy a hacer en otra división. Este tampoco lo copio y el salario, este tampoco lo copio. Profe, Ajá. porque el nombre del empleado no puede quedar en general. No, sí puede quedar en general. Ah, ok. Digamos, yo lo pongo en texto porque digamos que quiero ponerlo como texto. Es para trabajar con las opciones de formato. Ah, ok, ok. Sí. Le doy finalizar.
Y aceptar. Profe, Ajá. es que lo estoy intentando hacer otra vez, pero ya no me da la opción de poner el destino. Compartime la pantalla. ¿Puedes? Sí, voy. Ahí. No, es que esa es la que sigue en la que pones el destino. Dale siguiente. Ah. Ahí el destino. Ok, sí, ya, gracias. Ok. Tranquilos, para eso estamos. Aquí. Entonces, ya ahí tengo estos datos acá. Ahora voy a ir a copiar departamento, nivel de estudio y salario a partir de la columna F. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo, solo que esta vez no voy a importar ni el número de empleado, ni la nacionalidad, ni el nombre del empleado. Y voy a empezar en la columna F. ¿Ok? Vuelvo a seleccionar, le digo texto en columnas. Estas, ya la configuración la mantenemos, es delimitado, sigue siendo por punto y coma. Ahora, empiezo entonces en la columna F, ahí le doy que es en F. Esta primera no la voy a importar ahora, el que es el número de empleado. La nacionalidad, tampoco. El nombre del empleado, tampoco. El departamento, sí lo voy a importar, digamos que lo voy a poner como texto, pueden dejarlo como general también. El nivel de estudio también lo voy a manejar como un texto, digamos acá. Y acá tengo el salario bruto. El salario bruto, como es un número, yo tengo que mantenerlo como general. Ahora, aquí, eventualmente, yo puedo ver en estos valores que tengo aquí, que esos, los valores que tiene el salario bruto. Eventualmente yo podría decir, bueno, si la configuración de mi computadora tengo los números decimales con coma y aquí yo veo que están con punto, entonces yo tendría que decirle aquí, oiga, cada vez que encuentre un punto aquí en esta columna de número, eso significa que es un decimal. Entonces, en esta ventanita de configuración avanzada, yo tendría que decírselo, porque si no lo hago así, esos valores me los va a copiar como un texto, no los va a comprender como un número, ¿ok? Pero solo si lo viera que lo necesito. Ahora le doy finalizar. Bueno, esto me lo vuelve a poner por el encabezado. Y entonces ya esto lo tengo aquí. Como lo puse como un número, pues entonces me mantiene el formato que tenía la celda, que en este caso era de colones con 2 decimales, y aquí está la separación de todos los valores. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué fácil? Imagínense que hubieran sido 50,000 filas, igual selecciono la columna, hago el texto en columnas, la división, y en 2 pasos ya tengo separados los datos. Profe, ¿cómo hizo para ponerlo en números? En el salario Se bruto. deja en general, se deja como general en el formato. Ah, ok, ya, perfecto. José. Profe, ¿podríamos hacer un caso rápidamente de lo que usted dice? Como que me tiraría el número como un texto. Ok, digamos que voy a deshacerlo. Yo, déjame ver cómo es que lo tengo yo. Quiero verificar, no me acuerdo. 2,9, ok. Yo tengo la división con la coma. ¿Ok? Porque vean que aquí sí me da el formato de moneda y aquí no. Entonces, yo la tengo con coma. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, aquí, este viene .55. Entonces, el dato aquí en decimales viene dado por el punto, pero yo lo necesito como coma, ¿verdad? Entonces, si yo hago la división, limitados, siguiente. Voy a hacerlo cortito, eso es FGH. Y una vez ese ahí. No. No. Ay, no, sabe. Eso para hacerlo en carreras, que esto es súper sensible.
es en H, que lo voy a dividir. Este no lo voy a importar. Este no lo voy a importar. Ah. Bueno, no importa, voy a importarlos todos ahí desde la B y después lo arreglo. Entonces, si yo no hago eso, yo le doy finalizar, aceptar. Y este ahora no me sale, déjame para ver. Esto es igual a esto por 15. Me pone un error, porque esto no es un número. Dame para que vean acá. Aquí sí me lo calcula bien. Esto sí es un número. Pero como yo tengo los decimales con coma y aquí no lo puse, que me lo cambiara por coma, me lo ve como un texto y por eso me genera el error en la fórmula. Lo ve como un texto. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Yo tendría que venir a la hora de darle el texto en columnas y tendría que decirle, nuevamente acá, tendría que decirle, cuando me encuentre un punto, significa que es un separador decimal. Entonces, donde aquí ve el punto, ya sabe que es un decimal y lo va a cambiar por coma. Yo le doy a aceptar, le doy finalizar, digamos que sí, y entonces acá ya me lo puso como un número y ya puedo hacer la operación. ¿Vieron? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Sí, sí. Entonces aquí acuérdense, lo que hay que poner es cuál es el símbolo que viene aquí que me representa los decimales. Porque el de mi configuración, el de la computadora mía, eso no lo voy a cambiar. Entonces es cómo lo voy a leer de acá. Ahora voy a deshacer todo esto, esto. Hice algo diferente. ¿Qué fue esto? Creo que no lo había salvado yo. Tengo que volverlo a hacer. Ok, no importa. Voy a hacerlo en carrera, entonces. Acá, por si alguien quedó perdido. Para que lo vean, este va a ser un B. Este va a ser un texto. Este lo salto. Ay. Que esto es súper sensible, este mouse, y me entiende que agarro el que no es. Entonces tengo que hacerlo como con las manos completamente levantadas para que no me lo agarre mal. Este es un texto. Profe, ¿Ah? ahorita cuando termines de hacer esto, te podría hacer una pregunta rápida no relacionada con esto en específico. Si quieres me la vas haciendo, no importa. Estoy para ver con una que se llamaba... es que me estaba fijando en la ventana de datos y bueno, yo creo que aquí no sale. Sí, en el tuyo no sale, pero en el mío salía una cosa que se llama previsión y me gustaría saber para qué es. Ya me fijo, no lo conozco. De primera entrada te digo, no lo conozco. Tendría que verlo a ver si listo para qué es. Por lo menos puedo decirte que no lo he usado. Pero ahora revisamos a ver si puedo visualizar de qué se trata. Gracias. Este es texto. Y finalizar, aceptar. Y ya lo tengo. Voy a salvarlo. Me decías, ¿en datos cuál? Esta previsión. Utilizar datos históricos para crear una hoja de cálculo de pronóstico visual. Sí, esto es cuando, yo creo que esto lo van a trabajar en, se me fue el nombre, métodos cuantitativos, creo que es,
o en gerencia de operaciones, en alguno de esos dos, porque ustedes entonces a partir de ciertos datos hacen una proyección. Ustedes dicen de cuánto tiempo o por periodos, creo que ustedes los periodos pueden decir si es un mes, si es una quincena, si es un semestre, un trimestre o algo así, y con base en los datos que ustedes mantienen en la hoja, hacen proyecciones, ya sea de producción, de ventas, bueno, no sé de qué más podrían hacer. Pero esa es la idea de esta. No la he usado, pero sí sé que la utilizan para eso. Pueden hacerlo con gráficos, pueden hacerlo a nivel de... No, todo es con gráficos, porque es para hacer esa proyección. Oh, muchísimas gracias. Ok, tenemos ya este. Ahora la siguiente instrucción, ya con eso hicimos toda esta división de texto en columnas. Ahora me dice, bueno, vamos a eliminar completamente la columna A. Vengo acá. Esto es sencillo, solo para que recordemos cómo era. Podemos venir a inicio, a decir eliminar y decirle la columna. Puedo hacer clic acá con el botón derecho y también le digo eliminar. Cualquiera de las dos. Y ahí lo que hacemos es que entonces ahora la columna A va a ser la del número de empleado. Profe, yo la borré, pero no se me corrió automáticamente. Es que depende, si vos llegaste y borraste los valores, es diferente. Yo lo que estoy haciendo es borrando la columna, entonces la selecciono toda. ¿Ves? Aquí arribita donde está la letra es donde yo tengo el cursor y ahí la selecciono y eso es lo que borro. Si solo borras los contenidos, la columna se mantiene, aunque ya no tiene valores. Ah, ok, gracias. Listo. Vamos a ver acá, dice, utilice funciones de Excel para eliminar duplicados. Ah, bueno, esto, igual, cuando tenemos un montón de datos, nuevamente, estos son muy poquititos, ¿verdad? Pero si tuviéramos un montón de datos, es muy complicado para nosotros poder verificar cuáles filas están duplicadas, tienen toda la información. Entonces, Excel tiene la opción de que hagamos esa verificación y que me elimina a partir de ciertos criterios los valores que estén duplicados. Yo vengo aquí a datos, en datos vean este simbolito que está acá, a la par del texto en columnas que dice quitar duplicados. Ahí yo le hago clic y me sale esta ventanita. En esta ventana yo lo que digo es cuáles son las columnas de las que quiero ver si los valores son iguales. Porque eventualmente podría ser que solo me interese quitar, no sé, las sedes que se repiten, por decir algo. Entonces solo tendría que ir a revisar los que son iguales en cuanto al campo de sedes. En este caso me interesa quitar todas las filas donde todos los valores son idénticos y que me deje solo los que son únicos. Entonces voy a dejar todos los valores marcados y le voy a dar a aceptar. Aquí siempre me va a decir cuántos valores encontró que estaban duplicados. Obviamente me va a dejar una copia y va a eliminar los que se repetían, ¿verdad? Y cuántos valores permanecen siendo únicos. Entonces, a partir de esto, yo puedo ir seleccionando datos para hacer análisis. Por ejemplo, si tuviera categorías de productos y tengo 60,000 ventas, yo puedo decir, bueno, voy a hacer una eliminación de duplicados en las categorías de productos y al final me sale que categorías hay 27. Y puedo trabajar con esos 27 para hacer análisis, para validar datos, para lo que necesite. ¿Okay? Entonces, Profe, perdón, ¿dónde es que está esa opción de quitar duplicados? Es que en no, la pestaña de datos, bueno, aquí en esta yo la tengo en texto y columnas, aquí a la par este iconito que está en medio. Fíjate ok. en el dibujo, ¿ya lo encontraste? Sí. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Entonces vean que aquí en este caso me eliminó 4 filas que eran las que tenían información duplicada. Entonces ya yo sé que estos son todos los empleados con los que estamos trabajando ahí. Profe, a mí me dijo que no habían valores duplicados. Algo mal en la configuración o en el dato, porque sí hay datos duplicados. Si quieres, puedes compartir. Sí. ¿Ya los habías eliminado antes?
Entonces, No, me dice que no hay valores duplicados, no los eliminé. ¿a qué fila tenés? ¿En cuál fila tenés los últimos? Pero ahí hay algo raro, ¿sabe? Andate para el final, porfa. No, abajo, más bien. Ajá. Digamos, aquí tenés estaba en la fila 45 hay un valor ahí, eso está raro. Bueno, dale ahí, duplicados, para ver. Aquí. Eliminar duplicados, sí, allá. Profe, yo creo que es que por error arrastró el número de empleado, entonces se pusieron todos en orden desde el primero. O sea, como si fueran números seguidos. Ah, bueno, no. Entonces nunca va a encontrar duplicados. Dale deshacer. ¿Otra vez? No. Aquí es donde está el error. Ponete a ver que los números de empleado en la columna B no coinciden con los que tenés en la columna A. Digamos, en la fila 4 termina en 835 y en la B termina en 304. Porque Eso estoy así. sí, probablemente sin querer, en algún momento arrastraste hacia abajo y entonces automáticamente va como incrementando en 1. Cuando uno los arrastra. Entonces, ahí lo que deberías hacer es hacer la división de texto en columnas, pero solo vas a importar el dato del número de empleado. Ajá. No, pero tenés que seleccionar la columna A más bien. Ok. Esa, ajá. Siguiente. Nada más esta, la de empleados. En B, ajá. Y todas las demás les decís no importar. Se cerró. ¿Se te cerró el Excel? Sí, de la nada se cerró el Excel. Ok, bueno, ahora lo volvés a hacer y ya con eso te van a salir los duplicados, porque sí, es por eso que no te está reconociendo duplicados. Okay, Por el cambio en el código, en el número de empleado. Ok, lo voy a volver a hacer. Sí, ahí cualquier cosa me avisas. Ok, entonces acá teníamos, ya los eliminamos, ya quedan así. Ahora me dice que vamos a llenar los datos. Y acá que vamos a utilizar la función izquierda para obtener el primer dígito del número del empleado, el cual corresponde al código de la sede. A este resultado aplíquele la función valor de manera que el dato resultante sea de tipo numérico en vez de texto. ¿Esto por qué se los digo? Bueno, hagamos primero y después les cuento todo el cuento grande. Entonces, yo tengo que obtener el primer número de este texto, que era el que habíamos visto que se usaba en la función izquierda, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí izquierda de este texto. ¿Cuántos caracteres quiero obtener? Solo 1. Entonces, ya yo tengo esto, ¿verdad? Adicional a eso, me dice que esto es un texto, y así es. Este valor inicial es un texto. Estoy aplicando una función que me devuelve un texto. Y yo lo que quiero es que el valor que esté en esta columna sea un número. Entonces, para convertirlo en número, yo tengo que utilizar la función valor. Entonces, yo la pongo acá
valor. Vean que el valor recibe un parámetro que es un texto y eso lo convierte a un número. Ojo, para nosotros se ve igual, ¿cierto? Más aquí. Vamos a hacerlo aquí. A este le voy a quitar la función valor. La de abajo lo tiene, la de arriba no. Para nosotros se visualiza igual. Lo voy a dejar así para que después vean por qué es importante pasarlo a número. Porque para la computadora son valores diferentes. Es diferente un texto que representa un número 1 que un valor numérico 1. Son cosas completamente diferentes. Igual que para la computadora una P mayúscula es diferente de una P minúscula. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones. Pero bueno, en fin, voy a... Profe, Ajá. a mí me sale que hay un error con esa fórmula. Bueno, puedes compartir, sí, para verlo. Sí. Dale a aceptar. Hagamos una cosa. No, ahí está izquierda, texto. Profe, es porque tienen que separarlo con coma, no con punto y coma. Fíjate acá, exacto, en la ayuda. ¿Dónde? Ponete, mira aquí la ayuda que te sale que dice texto, coma, número de caracteres. Eso significa que tu computadora tiene configurado que los parámetros se dividen por coma, no por punto y coma. Vos tenés que poner comas donde yo pongo punto y comas. Ah, ok, qué raro, porque la semana pasada estuve trabajando con punto y coma y me dio, ya ahora sí. Bueno, ¿Ya ven la gracias. computadora? No sé, sí era la misma, pero sí, no sé. Ok, bueno, ahí está. Gracias. Profe, una pregunta. Ajá. Lo del valor que se pone antes de izquierda, ¿para qué es? Para convertir ese texto en un número. Ah, ok, gracias. Entonces, vean por ejemplo acá. Si yo pongo este que no tiene valor, lo pongo por 5. Ay, así sí me lo convirtió. Bueno, no. Para otra función es para donde sí nos va a hacer la diferencia. Van a ver después. ¿Ok? Aquí lo que hice fue que la arrastré todas, la que tiene la parte de valor, para que esto sea un número. ¿Ok? Solo esta primera, que la voy a marcar en amarillo para saber que está diferente, no le puse la función valor. Y ahora vamos a ver lo de la diferencia. En la siguiente, lo que me dice es que quiero que en la columna C, digo en la columna D, perdón, hay dos personas con la mano levantada, voy a ver quiénes son. José Julián y después Juan Pablo. Ah, no, profe, es que no lo había bajado, pero bueno, ahorita que me surge, tipo, mi columna C, como yo solo había borrado la columna A, entonces todo lo tengo como... Lo tenés corrido, sí, tienes que moverlo nomás. Ajá, ok. Juan Pablo. Profe, digamos, ahora ese texto, o sea, ese 1 que era un texto, se pasó a valor y ahora ese es un 1, pero ¿qué hubiera pasado si cambio el texto Piedra Soto Gabriela a valor? O sea, no lo va a reconocer, o eso sí se puede. ¿Si paso qué, perdón? O sea, si paso, porque el 1 era o sea, está como texto, pero dice es un número, pero si paso un texto que sí es un texto como Gabriela a valor, que, o sea, ¿eso se puede o no? Ok. Veámoslo. Si yo tengo este valor y le paso a valor, me hace eso, porque es un texto que no puede ser convertido en un número. ¿Ya? Tiene que ser un valor que sea numérico. Después vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Antes de utilizar ciertas funciones, yo tengo que hacer verificaciones para que no me generen error, sobre todo a nivel de programación. A nivel de programación que se hacen ese tipo de cosas, yo primero tendría que ver, ¿este texto podría ser convertido a un número? Si la respuesta es sí, lo convierto. Si no,
pues entonces le envío un mensaje de error al usuario, porque si no me generaría un problema de ejecución, un error de ejecución. ¿Quién más me levantó la mano? Melissa, ajá. Profe, ¿cómo hizo un código de C para arrastrar como la fórmula del resto? Aquí, cuando esto se pone así como la cruz negrita, le doy doble clic. Nada más. Pero tiene que ser aquí en la pura orilla. Sí, en la pura orilla. Mientras se vea la cruz así como gordita, no. Es cuando son dos rayitas negras. Ok, gracias. Andrea. Profe, sigue sin funcionar lo del número del empleado. Ya lo he hecho ya como 3 veces y el Excel se cierra automático. No sé qué le pasa. Sí, eso ya tendrías que ver si es que tiene muy cargada la memoria o algo así. Si hay muchas aplicaciones abiertas o que no se ha reseteado en mucho tiempo. Porque ya si eso es problema de la aplicación, ya no sería del uso de la fórmula. Ah, ok. Revisa eso bien, porque para efecto, digamos, de examen deberías saber si es importante que hayas apagado la computadora antes de empezarlo y que esté todo fresco. No vaya a ser que estamos a mitad del examen y que pase algo así y que después te cueste retomar. Ok, Entonces, gracias. hace pruebas, si hay cualquier cosa hablamos. Ya me contás. Ok. Andrea, sí eras vos, ¿verdad? Sí, listo. Me quedan 3 minutos y los voy a aprovechar para explicarles este asunto del por qué necesitábamos que fuera un número. Lo que yo quiero es que acá, en esta columna, que si esta sede es la número 1, entonces en esa columna diga sede Uruca. Si lo que tengo aquí es el número 2, entonces en esta yo voy a poner sede Carrizal. Eso es lo que yo quiero que suceda. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo los códigos. Ojo, estos códigos son números. Vean que aquí en esta parte yo puedo verlo. No es un texto. Entonces, si yo lo que tengo aquí es un texto y lo comparo con un número, nunca lo va a encontrar. Como les digo, un texto, un 1 es diferente de un número 1. Entonces, para esto, ¿cuál función podríamos utilizar? Si tengo el código, lo puedo buscar aquí y devolver este resultado. Buscar V. Eso, me parece muy bien, ¿ven? Exactamente, es el buscar V. Déjenme ver quién tengo en el chat. Exacto, Dayana. Entonces, yo lo que digo es, ok, vengo acá y voy a buscar lo que está aquí, que es el código de la sede. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta matriz. Acuérdense que siempre la primera columna tiene que ser donde está el valor que ya yo tengo, que en este caso es el código. La última eventualmente tendría que ser el valor que necesito que me devuelva, que es el nombre de la sede. Entonces, esa es la matriz donde voy a hacer la búsqueda. ¿Cuál es la columna que quiero que me devuelva? Si esta es toda la matriz, esta es la columna 1, 2, 3, 4. Entonces, la columna 4. Y ojo acá, yo les había dicho que esto se pone verdadero si está ordenado y se pone falso si está desordenado. Sin embargo, cuando trabajamos en números, no sé por qué razón, tengo que ponerle siempre falso porque si no, no lo encuentra. Y eso ya es algo de Microsoft, no sé por qué, pero si le ponemos verdadero, no sé, si es el número 11, por ejemplo, donde encuentra el 1, ahí se queda y ya no lo busca más. Entonces, digamos que lo hacemos así. Entonces, ojo, si yo la replico acá, bueno, no, primero tenía que fijar las celdas de la matriz para que siempre me lean la misma. Entonces, vean lo que tengo acá. Este es un 1, este es un texto. El texto no lo encuentra. Este es un número, ese sí lo encuentra, porque este es un número y lo que tengo aquí también es número. Tienen que ser iguales para encontrar la similitud, que son el mismo valor, que representan lo mismo. Con solo que yo le ponga a esta
la función valor para convertirlo en un número, ya me va a funcionar. ¿Ven? Entonces, por eso es que es importante saber cuándo quiero que sea un texto, cuándo quiero que sea un número, dependiendo de con qué lo voy a comparar o cómo voy a utilizar esos valores. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿puede ponerse sobre la celda de Uruca, la primera, para ver la función? Es que me está saliendo mal. Buscar V con el código de la sede. La matriz, la columna es la número 4 y el criterio es falso. La coincidencia es... ¿Lo puedo volver a hacer rapidillo? Es que sí, ya noté que me perdí. Ok. Entonces, digamos, y aquí le pongo buscar V, la celda donde tengo el valor que voy a buscar, la matriz donde voy a buscar, que es esta, la columna que quiero devolver, si ese es el número de código, el que estoy buscando, esta es la 1, 2, 3, 4, entonces pongo el valor 4, y por estar trabajando con números, debería poner falso para que busque el número exacto. Esto, obviamente, antes de arrastrarlo, tendría que fijar las celdas para evitar que se arrastren las referencias. Y listo. ¿Sí, Melanie? Profe, vieras que en una me dio ND. Sí, la que tiene un 9. Sí, la columna 27. Ajá, porque en la matriz, si la vemos acá, aquí no hay 9. Ah, ok, listo. Está bien. De hecho, bueno, entonces la otra semana seguimos con esa parte. ¿De acuerdo? Ok, Profe, gracias. a mí me salió Uruca, pero en los demás me puso ND. Probablemente no hiciste la referencia absoluta. ¿Le pusiste los dólares? Voy. No, Es ahí eso. está. Es eso. Vamos a ver quién más. La advertencia, me dices, Angie, la cosita está verde. Seleccionamos, bueno, aquí yo podría seleccionar todas las que tienen eso. Y acá donde sale el símbolo de advertencia, bajas y le decís ignorar error. Ah, ok. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok, chicos, entonces, ajá. ¿Podría volver a repetir lo de nombre de sede? Es que no lo logré. ¿Lo de qué? Lo de nombre de sede. Te lo pongo para que lo veas. ¿Es esta la fórmula? Sí. Este C2 es de esta columna. Esta es la matriz que tenemos en la hoja códigos. La cuarta columna de esta matriz es la que devolvemos y el valor falso. Ok, todo bien, gracias. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces, cortemos acá. Faltan ya 5 para las 5. Entonces, nos vemos a las 5:05 para que sean 10 minutos para que se estiren y demás. En el enlace de la parte teórica, ¿ok? Gracias, profe. Hasta luego. Ok, nos vemos ahorita.